noche tengo también el privilegio de presentar a una mujer amada y escogida por el Señor, que sirve a Dios y a la iglesia con tanto amor. Y ustedes la van a escuchar hoy. Espero que sigan alejando el sueño, ¿cierto? No lo dejen entrar, por favor, que ese esté por allá en las cabañas y en las carpas. Así que tengo el privilegio de presentar a la doctora Esther Crisóstomo. Ella viene de Michoacán. ¿Se han escuchado? Michoacán, ¿de dónde será eso? De México, México lindo y querido. Así que los dejo en muy buena compañía. Gracias. Buenas noches. Pues es un gusto poder compartir con ustedes, poder estar en este país tan bonito, lleno de tanta comida rica, panecitos, dulces. Ya arrasé con todo. Lo bueno es que nada más me faltan 2 días. Y bueno, pues vamos a tener este tema que tiene que ver con el perdón, perdonar y continuar. ¿Cuántas creen que perdonar es fácil? Así de, como sea, ahorita los perdono. ¿Quién? ¿No? ¿No se les hace tan fácil? Bueno, pues hoy vamos a aprender a hacerlo menos difícil. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero va a ser menos difícil. Así es que vamos a empezar con el tema. Me imagino que es hacia acá, ¿verdad? Es que entre el paraguas, la flash, ¿no? ¿Ya lo tienen conectado? A ver. No ha cambiado. No me dicen. Ok, dice el versículo, no os acordéis de, ¿qué dice? El asunto con el perdón, ¿cuál es? Que la andamos rumiando, ¿sí saben qué es rumiar, no? Como la vaca, la repasamos, la repasamos, la repasamos. Gracias. Me dijo, me dolió, pero me sucedió, pero me volvió a pasar. Y dice, a ver, si tú quieres perdonar, si quieres continuar, si quieres ser feliz, gracias, si quieres vivir otra vida, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Deja de estarla trayendo a tu mente. He aquí que dice, yo hago cosas nuevas. ¿Y saben cuándo vivimos esas cosas nuevas? Cuando tú te levantas en la mañana, respiras profundo, abres los ojos y dices, ya amaneció. ¿Qué recibimos? Cosas nuevas. Cada vez que estamos disfrutando de un día más, que estamos recibiendo cosas nuevas. Pero en lugar de ver esas cosas nuevas es de, ahora que me acuerdo, me hizo, me dijo, me pasó. Y entonces, perdón, muchas veces no alcanzamos ni a ver, ni a recibir las promesas de Dios, porque ni siquiera las escuchamos. Porque no las vemos, porque las leemos y no las llevamos a cabo. Y entonces dice, si tú no te acuerdas de las cosas pasadas y valoras cada día que tú tienes, ahí viene lo mejor de este versículo. Otra vez abriré, ¿qué? Caminos. Va a haber cosas nuevas, maravillosas, agradables, bondadosas. Muchas gracias. Y cuando tú no comprendes eso, estás atascado en el mismo lugar. Por eso es importante que cuando nosotros queremos vivir las promesas que están en la Biblia, escuches la Biblia. No traigas a tu mente cosas viejas y vive el presente. Vamos a ver cómo nosotros lo podemos hacer. A ver, creo que esto sigue rebelde. Aquí está, ¿eh? ¿A quién nosotros tenemos que perdonar? ¿A quién? A nosotros mismos. Saben, a veces nosotros traemos algo aquí. Si no hubiera hecho, si no hubiera decidido, si no hubiera ido, si no se lo hubiera prestado. Y cuando nosotros nos decimos esas cosas, no nos perdonamos. Hay quien no se perdona haber abandonado la universidad,
hay quien no se perdona haber comprado algo, hay quien no se perdona estar en cierta situación. Creo que ahí está. Hay quien no se lo perdona. También, ¿a quién tenemos que perdonar? Al prójimo. Porque a veces hay quien sí se perdona a sí mismo, pero al otro no. A mí como que, gracias. A mí como perdonarme no me cuesta mucho trabajo, me puedo justificar muy bien. Es que fue por esto, es que estaba de malas, es que y estaba pasando por un mal momento. Pero cuando alguien se equivoca, ese sí no se lo perdonamos. Y tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros. Dice aquí, nosotros tenemos que permitir que personas, situaciones y circunstancias, incluso dice aquí, que ya no están, no sigan afectando nuestra vida. Me decía una chica que el esposo había cometido una infidelidad. Y entonces nos encontramos en un evento precisamente del Ministerio de la Mujer. Habíamos dado un tiempo para consejería, y digo un tiempo porque yo tenía que pasar 8 días ahí, ¿verdad? Y entonces las programaba y le decía, ¿cuándo fue esto que a ti te pasó? No, dice, hace como 7 años. Le digo, ¿y tú le sigues dando vuelta? Y le dije, a ver, espérate, siéntate. En estos 7 años, le dije, esa mujer que estuvo con tu esposo, ella ya se casó, tuvo un hijo, fue feliz, vive la vida, la pasa súper bien. ¿Y tú cómo estás? Me hizo, me pasó, me sucedió, es imperdonable. Por eso no debemos de permitir que cosas, personas y situaciones pasadas nos sigan afectando. Vivir sin perdón, ¿qué implica? Centrarnos, ¿qué dice ahí? En un solo lado del problema. No lo vemos general, solo vemos un lado del problema. Lo que a mí me dolió, lo que a mí no me gustó, lo que a mí me afectó, lo que no debió haber sido y que no estuvo, aparte, ¿en dónde? En mi control. Por eso se me hace imperdonable, porque me centro en eso. No me centro en la razón, la causa, el motivo, me centro en mi dolor, en lo que a mí me pasó. Implica sentirnos controlados por sentimientos saboteadores. Implica el que nosotros tengamos detenida la vida a través del dolor. Pero lo más importante no es lo que nos duele, lo que nos mortifica, lo que nos pasó, lo que nos llevó a no perdonar, lo que podríamos considerar que es imperdonable. Lo más importante de esto es saber cómo nosotros vamos a perdonar. El que ya me lo sé, perdona. ¿Cuántas veces nos han dicho, tienes que perdonar? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cómo nosotros eso lo vamos a volver a una realidad? Número 1, ¿qué dice ahí? Vive el presente. Estaba en una consulta con un matrimonio y estaban sentaditos el esposo y la esposa. Y entonces la esposa se volteó y empezó a acusar al marido. Pero es que me hizo y me volvió a hacer, y cuando éramos novios y cuando nos casamos y la semana pasada y antier, y así me dio una lista larga de lo que había hecho el marido. Cuando se detuvo, le dije, ¿y hoy qué te hizo? No, hoy no me hizo nada. Pues voltea y dale un besito. Hoy no te hizo nada. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que vivir el presente. Y vivir el presente implica vivir un día a la vez. Vive un día a la vez. Cada día trae su ¿qué? Su afán. Un día a la vez. Si tú sigues cargando cada mes, cada año, aquí lo traemos encima. Vive un día a la vez. ¿Hoy qué me pasó? No, hoy no me pasó nada. Hoy fue un día lindo, maravilloso, soleado, tranquilo. Vive un día a la vez. Empieza por vivir el presente.
¿qué pasaría si tú le dieras un regalo? Y cuando nosotros pensamos en dar un regalo, ¿en qué pensamos? ¿En que le guste? ¿Sí o no? Que le guste, que le quede, que lo disfrute. Hasta pensamos en la cara que va a poner. Y lo preparas y hasta buscas un moño grande y que se vea bonito, y somos los más emocionados. Y cuando llega esa persona y le entregas tu regalo, te dice: ¿hay otro? Ay, ya tenía uno de esos. Bueno, déjamelo aquí. ¿Cómo te sentirías si te respondieran eso? Decepcionado. Todos los días recibimos un presente. ¿Cuál es ese presente? El aquí y el ahora, el día que vivimos. Y cuando Dios abre ese sol maravilloso y nos entrega ese presente, y tú dices: ay, otra vez esta triste vida, ay, otra vez esto que estoy viviendo. Estás despreciando ese regalo. Empecemos por vivir el presente. Deja de hablar como del pasado. Un día mis hijos me dijeron: ¿dónde vamos a pasar la Navidad, mamá? En la casa del abuelo, vamos a ir con la familia del abuelo, nos toca ir. Uy, mamá, yo no sé por qué, dice, pero los tíos cada vez que se juntan empiezan a hablar. ¿Te acuerdas cuando mi mamá nos castigaba? ¿Te acuerdas? Toda la vida cuentan las mismas historias. Toda la vida, de lo que les pasó, de lo que les sucedió, de lo que vivieron, si les pegaban, si no, toda la vida. ¿Siguen viviendo dónde? En el pasado. Y lo recordamos, y lo platicamos, y lo contamos. Deja de leer malas intenciones, porque hay personas que viven agraviadas todos los días, porque viene la hermana corriendo, se pasa, no saluda y se regresa, y alguien dice: le caigo mal, por eso no me saludó, le caigo mal, ni te vio, pero tú ya vives agraviada. Y el pastor empieza a hablar bien entusiasmado el sábado en la mañana y dices: lo dijo por mí. Claro, como yo llegué tarde a la escuela sabática. Y toda la vida están agraviadas. Y una hermana hace comida para el sábado a mediodía, pasa: hermana, ¿te quieres quedar? ¿Se quiere quedar? Hermana, ¿se quiere quedar? Y no le dice a una: no me quiso invitar. Y hay quien vive agraviado todos los días. Parece que todos los días tiene que pedir un perdón, o mínimo se lo tienen que pedir. Porque no le dijeron, porque no lo invitaron, porque no lo saludaron, porque no lo vieron, porque seguro lo dijeron por él, porque no se lo dijeron bonito, y siempre están agraviadas. Necesitamos dejar de leer malas intenciones. No toda la vida la gente hace cosas por hacernos un agravio. Lo hacen porque así son. Punto. Pero lo tomamos muchas veces como un agravio. Tenemos que aprender a contar nuestra vida. ¿Por qué? Por las bendiciones. Yo no sé si sucede aquí como sucede en mi país, pero a veces te dicen: ¿cómo estás? Estoy, que es ganancia. ¿Y cómo vas? Ay, di que voy. ¿Y a dónde vas? Pues a trabajar, ya ves que no hay de otra. Y entonces viven con su pila como al 10%, ¿cierto? Pareciera que no hay nada bueno en su vida. Pero si nosotros nos damos cuenta, hay demasiadas cosas buenas en nuestra vida, incluso por las cuales no tenemos que pagar nada. Por ejemplo, yo tengo un gato, no es cierto, tengo 2. Y me encanta verlos, acariciarlos, que ronroneen. Es una de mis bendiciones, tener mis gatos que ronroneen. ¿Pero saben por qué es una bendición? No hay que lavarles el patio.
Ellos se van al monte, regresan, no se les lava el patio. No, eso es una bendición. ¿Saben qué es una bendición? Que hoy tú puedas estirar la mano, darle la vuelta a una perilla y que salga agua calientita. ¿A poco no? Es una bendición. Pero hay quien dice, ¡ay! Y además me tengo que bañar. Es una bendición. Tú le das la mano y te bañas. Tenemos tantas bendiciones, pero no las vemos porque vemos una porción nada más, la que no nos gusta. Es poder construirnos un futuro. Cuando tú solo ves hacia atrás, no perdonas, no aceptas, es porque no has mirado hacia adelante. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo te gustaría? ¿De qué color te gustaría? Estás estacionada en ese espacio que no te gusta, en ese punto que somos incapaces de perdonar. Ahí estamos estacionados. Y nosotros debemos de pensar qué quiero, cómo lo quiero y cómo me gustaría, para no quedarnos en el pasado, sino empezar a vivir nuestro presente. El siguiente paso implica ser, ¿qué dice ahí? Compasivo. De repente ponemos a cargar el celular y suena y sales corriendo en la mañana para contestarlo y te pegas en el dedo chiquito con la pata de la cama. ¿Qué te dices? Ay, Esthercita, tu dedito, pobrecita. ¿Te dices eso? No se dicen eso. ¿Qué se dicen? No me digan. Es sábado. Nos decimos, qué tonta, qué burra, qué mensa. Nos empezamos a ¿qué? Agredir. No tengas agravios para tu persona. Utiliza la compasión. Esthercita, tu dedito, pobrecita. Yo no sé si aquí digan lo mismo, pero en México decimos sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, besito para hoy y besito para mañana. Y con eso se curan todos nuestros males. Eso es curativo. ¿Qué nos decimos cuando nos equivocamos? ¿Sacamos el látigo y nos damos duro? Porque eso mismo hacemos con las personas. ¿Cómo podemos ser compasivos? Te equivocaste. Piensa, este error que cometí, ¿lo cometí con toda la intención de equivocarme? No. ¿En su momento pensé que era la mejor decisión? Si tuviera hoy la oportunidad de rectificarlo, ¿lo haría? Eso es compasión. ¿Pero qué creen? Vamos a pensar en que alguien nos agravió a nosotros. Ahora piensa, este agravio que cometió, lo cometió con la intención de dañarme y afectarme la vida. Y yo sé que van a decir, sí, el otro sí. No, lo agravió porque es humano también, se equivoca. Si tuviera la oportunidad de rectificar ese agravio, ¿lo haría? A lo mejor sí. Tenemos que usar más la compasión. ¿Qué más tenemos que usar? La empatía. Tengo una amiga muy querida, muy talentosa, muy apreciada, que notaba que su mamá siempre la menospreciaba, la maltrataba, la hacía a un lado. Sus hermanos eran como los favoritos, los queridos, los guapos, los bonitos, los apreciados. Y para ella siempre tenía palabras de desprecio, de maltrato, de hacerla a un lado, pero ella procuraba ser buena hija a pesar de todo ese maltrato. Y un día me dice, Esther, tengo que contarte algo. Yo, ¿qué pasó? Ya sé por qué mi mamá no me quiere. ¿Cómo que ya sabes? Sí, mi mamá, dice, estaba recién casada con mi papá. Se amaban, se querían, se adoraban, pero resulta ser que su hermana se embarazó. Y entonces mi papá lo que hizo fue recoger esa niña que era yo y traerla con mi mamá. Y entonces dice,
mi mamá se hizo cargo de mí y después tuvo a mis hermanos, pero un día mi papá murió y ella se quedó con ella. Y por eso no me quiere, dice, porque mi papá se le heredó. Y ella nunca quiso decirme que no era mi mamá porque pues ya estaba encarrilada, pero me maltrataba. Pero ahora la entiendo, que se te muera lo que más amas, que es tu esposo, y además te deje una hija que tú tienes que mantener. La entiendo. Eso es usar ¿qué? La empatía. Ella pudo haber tenido en su corazón el dolor toda la vida. No me quiso, me maltrató, pero dijo, ahora la entiendo. Hoy entiendo que no solamente perdió a su esposo, sino que además se quedó con la hija de la hermana de su esposo, para cuidarla y para ver por ella. Me dice, entonces la entiendo. Dice, no, el poco resentimiento, dice, que me pudo haber quedado, ahora queda desechado, porque la entiendo. Y a veces no tenemos que aceptar que la gente se equivoca, no tengo que aceptar que la gente falle, solo tengo que ser un poco empático. Si yo estuviera en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Y a veces pensamos que en su lugar hubiéramos sido mejores personas, pero la realidad es que no estamos en esa circunstancia y no sabemos cómo reaccionaríamos, pero podemos ser empáticos. ¿Qué más podemos ser? Positivos. El reto en esta vida hoy es ser positivo. Vive en positivo. Tenemos que pensar en automático, en positivo, porque hoy pensamos más en negativo, en automático, y tenemos que pensar en positivo. Si llegamos al trabajo y nos dicen, oye, tu jefe dijo que en cuanto llegaras te presentaras en su oficina, ¿qué piensas? ¿Qué piensan? En automático pensaron que, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? Me van a regañar. Y el catastrófico dice, me van a correr. O sea, ese es como el nivel 3 de la negatividad. El primero dice, ¿qué hice? Personaliza los problemas. El segundo dice, me van a regañar. ¿Quién vino de chismoso? Y el tercero dice, me van a correr. Es como la última instancia. Y llega con el jefe y le dice, que me mandó llamar. Sí. ¿No viste mi reloj? Ay, dice, descansa mi alma. ¿Por qué en automático pensamos que es porque nos van a regañar? En la infancia aprendemos a ser negativos. Ahí aprendemos. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda. Cuando María Fernanda era niña y le gritaban, Marifer, ven para acá. Y llegaba, ¿qué pasó? No sabes lo orgullosa que me siento de que seas mi hijo. ¿Para eso te llamaban, Marifer? ¿Para qué te llamaban? Para regañarte. De tal manera que hoy es un adulto, la mandan llamar y que dice, ¿en qué me equivoqué ahora? Aquí está registrado. Tenemos que aprender a ser más positivos. Porque hay gente que me dice, mira Esther, yo prefiero pensar lo peor de lo peor y lo que quede es ganancia. Tú no puedes ir por la vida pensando lo peor de lo peor. Tú tienes que ir por la vida pensando lo mejor de lo mejor. Y entonces lo que va a llegar a tu vida va a ser eso mejor. Tenemos que pensarlo. Necesitamos evitar ser víctimas. Estaba en un grupo con niños y entonces un niño estaba dando mucha lata y le digo, hey, tú vuelves a portarte mal y yo te voy a mandar al salón. Y entonces le hace así. Me dice, ¿sí sabes que cuando yo nací no respiré? No, le digo, ¿pero cuántos años tienes? 9. Le digo, tienes 9 respirando, vete a sentar. Pero llega la mamá y me dice, ¿cómo se portó mi hijo? ¿Quién es su hijo? Fue mal. Es que se sabe que cuando él nació no respiró. Dije, pero tiene 9 respirando. Pero por algo que le pasó en la infancia, ¿cómo nos volvemos? Los volvemos víctimas, que todo mundo los tenga que compadecer.
Y entonces a mí me ha pasado que acabo de conocer a alguien y me dice, no, pero me pasó, me sucedió, me aconteció. Porque es más cómodo vivir como víctima y que te estén diciendo, ay, sí, pobrecita de ti, qué pena, qué feo. Ah, ya que así ya me voy, dice la víctima, ya me voy. Oye, pero tú puedes cambiar. No me conviene porque si no, no me compadecen. No, me ando haciendo responsable de mi vida y ya no me compadecen. No, déjame así. Y tenemos que dejar de ser víctimas. Asume siempre lo mejor. Mañana me irá mejor, mañana será otro día. Si tomo esta decisión, puede ser que me vaya bien. Hay quien no decide porque está temeroso de que le va a ir mal. Asume lo mejor. Acéptate como humano. ¿Qué tienen los lápices arriba? Una goma, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esa goma? Que te puedes equivocar. Por lo tanto, ¿qué? Puedes borrar. Pero no nada más existe la goma. Existe liquid paper, en brocha, esponja, pluma, plumón, en papel. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a equivocar 1000 veces. Acéptalo. No somos perfectos. Somos humanos. ¿Y los humanos qué? Nos equivocamos. Pero así como me equivoco yo, ¿quién más se equivoca? El otro. Todos nos equivocamos. Capitalízalo. Capitalízalo. Y de repente alguien dice, mi mamá no nos cuidaba, nos abandonaba. Y ahí íbamos solos al río, solos, me decía una mujer. Y entonces un día yo traía a mi hermanito pequeño, se me cayó al río, lo saqué, lo puse al sol a secar. Se secó, me lo llevé a la casa y ahí me estaba contando. Le digo, imagínate, hoy tú no le tienes miedo a nada. Hoy tú eres valiente, autosuficiente, decidida, resolutiva, porque gracias a que no tenías una mamá sobreprotectora, desarrollaste habilidades. Capitaliza tu vida. ¿Qué fue lo mejor que hubo en mi vida? ¿Qué fue? Si yo no hubiera tenido esta experiencia que hoy me duele, ¿de qué me hubiera perdido? ¿Cómo hubiera estado mejor? Y entonces actúa. Dice esta frase, hay dos formas de perdonar. El perdón que va acompañado de una oportunidad y el perdón y la oportunidad y el que nos permite dejar atrás y continuar. A veces podemos continuar con esa situación o relación, otras veces no, y podemos continuar. Y voy a terminar, ahí está, con esta historia. Viktor Frankl es un psicólogo que escribió sobre la logoterapia y él estuvo en un campo de concentración por decisión propia. Sus padres fueron cautivos en la Segunda Guerra Mundial, estaban en un campo de concentración. Entonces él fue por su esposa recién casado y se metió al campo de concentración con la intención de cuidar de sus padres. Y entonces él llega al campo de concentración y le dice al oficial, ¿puedo conservar mi anillo de matrimonio? Estoy recién casado. No, le dice el oficial, no lo puedes conservar. Pero tengo un manuscrito, tampoco. Le rapan las cejas, la cabeza, los brazos, todo. Y por eso él escribe, de todo se le puede despojar a un hombre, menos de la última de las libertades humanas, la forma como tú vas a reaccionar a eso que a ti te pasó. Y entonces dice Viktor Frankl, en esa Segunda Guerra Mundial, en ese campo de concentración, no solamente me raparon las cejas, no solo me quitaron el anillo, no solamente perdí mi manuscrito, murieron mis padres, murió mi esposa, perdí mi nacionalidad, me fui exiliado a Estados Unidos, perdí mis propiedades.
Dice, muchas veces nosotros no podemos perdonar un agravio, muchas veces no podemos perdonar una situación, muchas veces no podemos. Dice, pero cuando tú estás en un campo de concentración y tú ves que hay gente que corre a la alambrada para morir en ese momento, provoca al oficial para que lo mate. Dice, yo pensaba, capaz y mañana se acaba la guerra, capaz y mañana se acaba la guerra, capaz mañana se acaba la guerra. Y así sobrevivió 2 años en el campo de concentración. Pero un día él estaba en Estados Unidos y llegando allá se puso a escribir todas sus experiencias, las que había conocido en el campo de concentración, por qué la gente había sobrevivido y otras no habían sobrevivido. Y empezó a escribir la logoterapia, que es: ten una esperanza, ten un objetivo, deja de vivir de tu pasado. Hizo una clínica, escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Si lo pueden conseguir, lean ese libro. Y entonces se encontró un amigo y el amigo le dijo: Víctor, ¿cómo estás? Bien, le dijo, estoy bien. Escribí un libro, tengo una clínica, me volví a casar, tengo una familia, ahora soy ciudadano americano, puedo ir a Europa cuando pueda, estoy muy bien, gracias a Dios estoy muy bien. Y le dijo, pero ¿tú cómo estás? Y su compañero de barraca le dijo, yo estoy buscando al maldito nazi que tanto me hizo sufrir. Y cuando yo lo encuentre, entonces voy a ser feliz. Y Víctor le dijo, qué pena, tú todavía estás en el campo de concentración. Y a veces así nos pasa con lo que nosotros no perdonamos. Lejos de recibir una nueva vida, una esperanza, una oportunidad, que se abran oportunidades para nosotros, lejos de eso, seguimos viviendo en el agravio, en el problema que tuvimos. La gente sigue feliz, sigue contenta y nosotros seguimos en ese agravio. Por eso es importante perdonar, para que se puedan abrir esas promesas y podamos vivir una nueva vida, vivir nuevas oportunidades, vivir nuevas experiencias, poder capitalizarlo. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque nosotros también necesitamos que nos perdonen, porque nosotros también ofendemos, porque nosotros consciente e inconscientemente también lastimamos, y a veces es a nuestros hijos, a veces es a nuestra pareja, a veces es a un compañero, a veces es a alguien sin quererlo. Tendremos algunas oportunidades de acercarnos y ofrecer una disculpa, pero quizá a veces no tenemos la oportunidad de ofrecer una disculpa. Pero cada noche tenemos la oportunidad de arrodillarnos y decirnos, Dios, perdóname. Pero ¿cómo se lo pedimos? ¿Cómo dice el versículo? Perdóname, ¿cómo qué? ¿Se dan cuenta qué viene ahí? En el momento que pedimos perdón, ¿con qué viene acompañado? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice, perdóname, buenas noches, hasta mañana, amén Dios. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos al otro. Eso quiere decir que todos tenemos esa capacidad, ese don de poder perdonar. Dice el versículo final, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Como Dios nos da ese don de perdonarnos, con ese desinterés y con esa bondad, perdona a tus deudores. Yo sé que podríamos decir, es difícil, pero no es imposible. Y con la mano de Dios y la gracia de Dios podemos dejar de vivir en nuestro propio campo de concentración. Feliz sábado, que Dios las bendiga.
Mis queridas hermanas escogidas y amadas, quiero invitarlas en este momento a que nos coloquemos en pie para cantar nuestro coro tema Amada y Escogida.